La gitana con un bebé se sentó junto a ella en el tren eléctrico y susurró: «No vuelvas a casa hoy». Sara no le creyó. Pero a las 3 de la madrugada sonó el teléfono. La vecina gritaba: «Tu apartamento está en problemas». Al escucharlo, el teléfono se le cayó de las manos. Sarah Rogers se limpiaba lentamente las manos con una toallita húmeda, observando el grupo solmisco después de un largo día de octubre. Las sillas de los niños estaban cuidadosamente colocadas bajo las mesas, los juguetes ordenados en los estantes. En el alféizar se marchitaban hojas otoñales que habían recogido con los niños durante el paseo. El reloj de pared con números coloridos marcaba las 6:30. La jornada laboral en el Jardín de Infancia Municipal número 23 había terminado oficialmente hacía media hora. «Sara, ¿mañana realmente haremos un erizo de plastilina?». Tiró de su manga Charlie, de 5 años, el último niño que aún no había sido recogido. Su nariz chata estaba manchada con acuarelas y en su suéter había una mancha grande del almuerzo de hoy. «Claro que sí, Charlie». «¿Traerás las bellotas que tu mamá prometió encontrar en el parque?». Sara se agachó para estar a la altura del niño y con cuidado le limpió la nariz con una servilleta de papel. Tras 8 años trabajando como educadora, había desarrollado la costumbre de hablar con los niños cara a cara, así la escuchaban mejor y se sentían importantes. «Las traeré», dijo Charlie con alegría, asintiendo con la cabeza. Luego frunció el ceño de repente. «¿Por qué las bellotas son tan lisas? ¿Y por qué se caen de los árboles?». Sara sonrió. «¿Aquellos interminables por qué?». De los niños hacía tiempo que habían dejado de cansarla. Al contrario, le recordaban lo importante que era mantener la curiosidad por el mundo. «Son semillas de roble. De ellas crecerán nuevos árboles. Y son lisas para que rueden fácilmente por el suelo y encuentren un lugar donde echar raíces». La puerta se abrió y apareció la mamá de Charlie, una mujer joven con traje de oficina, claramente apurada por salir del trabajo. «Disculpa el retraso, el tráfico estaba horrible». «Charlie, apúrate, que tu papá ya está preparando la cena». Sara los acompañó hasta el vestuario, ayudó al niño a vestirse, intercambió un par de frases con la madre sobre el clima de mañana y los nuevos avances de Charlie en la plastilina. Un ritual cotidiano, que se repetía día tras día con distintos niños y padres. A veces pensaba que conocía a las familias de sus alumnos mejor que a sus propios vecinos. Al volver al grupo, Sara encontró a su colega Maggie, que con expresión concentrada lavaba tazas de los niños en el pequeño fregadero. Maggie llevaba más tiempo trabajando allí, ya 12 años, y durante ese tiempo había educado a cientos de niños. Su cabello gris estaba cuidadosamente recogido en un moño, y en su rostro se reflejaba un cansancio familiar para cualquiera que haya dedicado su vida a trabajar con niños. «Maggie, voy a cambiarme». «Hoy fue un día especialmente pesado», dijo Sara, desatando su delantal estampado con ositos. «Tal vez la culpa es del clima, o tal vez los niños estaban todos un poco excitados. Sí, mis piernas también están tan doloridas que no llegaré a casa caminando». Y ese dame estuvo todo el día con caprichos, las pinturas no eran las correctas, la sopa no estaba buena. «Se nota que se está enfermando, resopla por la nariz», respondió Maggie, sin levantar la cabeza de los platos. «Mañana seguro vendrá con mocos y luego la mitad del grupo se enfermará». En la pequeña sala del personal, Sara se quitó la blusa de trabajo y la colgó en el casillero metálico, donde ya estaban los zapatos de recambio y un delantal adicional. Se puso sus habituales jeans azul oscuro y un suave suéter de lana color mostaza, regalo de su madre en su último cumpleaños. Afuera ya se sentía la llegada de noviembre. La temperatura bajaba hacia 0 y las ligeras chaquetas otoñales debían cambiarse por otras más abrigadas.
Se miró en el pequeño espejo colgado en el interior de la puerta del casillero. Su rostro cansado, con ojeras bajo los ojos marrones, y su cabello castaño claro, ligeramente despeinado y de longitud media. 29 años, la edad en que uno desea verse mejor de lo que permite un horario de trabajo tan exigente. Sacó de su neceser la base de maquillaje y cubrió rápidamente los signos de cansancio. Hay que dormir más y ver menos series por la noche, pensó, mientras se peinaba. La casa la esperaba vacía y silenciosa. Un apartamento de una habitación en el tercer piso de un edificio de 9 plantas en un barrio residencial, su espacio personal desde el divorcio con Daryl hace 3 años. Entonces parecía que su vida se había derrumbado, pero poco a poco aprendió a valorar la soledad y el silencio. No había que esperar a nadie del trabajo. No había que pensar en qué preparar para la cena de su esposo. Se podía ver la serie favorita y acostarse cuando se quisiera. Los planes de la noche eran simples y habituales: calentar la sopa de ayer, que había preparado el fin de semana, preparar té de hierbas con manzanilla, ver un nuevo episodio del drama coreano de amor. Tal vez llamaría a su madre, siempre llamaba los martes, preguntando por el trabajo, la salud y la vida personal. Sobre el último tema no había mucho que decir desde hacía ya 2 años. Sara, ¿ya vas a salir? ¿Qué si no, pierdo el último autobús y mañana tengo que levantarme temprano? Gritó Maggie desde el pasillo, donde se oía el crujir de bolsas con materiales didácticos. Ya voy. Sara tomó rápidamente su bolso negro al hombro, su abrigo cálido y la bufanda. En el pasillo del jardín de infancia hacía fresco, la calefacción aún no estaba a plena potencia, estaban ahorrando presupuesto. Afuera la recibió un cortante viento de octubre, que la hizo encogerse y apresurar el paso hacia la parada de autobús. Las farolas ya estaban encendidas, aunque todavía faltaban unos 30 minutos para la completa oscuridad. El aire olía a hojas húmedas y a humo de las chimeneas del sector privado, que comenzaba justo detrás del jardín. El autobús hacia la estación de tren tardaba unos 15 minutos atravesando barrios residenciales. Sara ocupó un asiento junto a la ventana empañada y observó la vida vespertina de su vecindario. En las ventanas de los edificios altos se encendían luces. Por las aceras, la gente se apresuraba a regresar del trabajo. Frente a la tienda se agolpaban compradores por pan y leche. La vida cotidiana de un barrio residencial, de la que ella formaba parte desde hacía muchos años. En sus oídos sonaba música tranquila, un hábito que había adquirido en la época universitaria. Las composiciones instrumentales la ayudaban a desconectarse de las preocupaciones diarias y a cambiar del modo de trabajo al de descanso en casa. Hoy el teléfono reproducía algo clásico. Los melódicos arpegios de piano eran perfectos para contemplar el paisaje desde la ventana. En la estación de tren Severna ya había gente, como siempre en hora punta. Sara compró el boleto hasta su estación en la máquina, $2, un gasto habitual. Pasó por los torniquetes hacia el andén, donde ya esperaba el tren eléctrico, recogiendo pasajeros. Los vagones estaban medio llenos de profesores, médicos, vendedores, todos los que trabajaban en el centro y vivían en los barrios periféricos. Sara eligió un asiento junto a la ventana en el tercer vagón, colocó la bolsa en el asiento contiguo y sacó el teléfono. En la sección de noticias aparecían los informes habituales de la ciudad, en algún lugar reparaban una calle, en otro inauguraban un nuevo centro comercial. Mañana prometían lluvia con aguanieve. Nada interesante o inusual, la vida pausada de una ciudad provincial continuaba su lento curso. El tren arrancó suavemente, y por la ventana pasaban paisajes familiares hasta el último detalle, la zona industrial con chimeneas y almacenes, parcelas de verano con vallas torcidas, pequeños bosquecillos donde ya había caído la mayoría de las hojas.
Hasta la estación donde estaba su casa quedaban 4 paradas, unos 35 minutos de viaje tranquilo. En el vagón reinaba la típica atmósfera vespertina de cansancio y espera de llegar a casa. Enfrente, un hombre mayor dormía con un saco arrugado y el periódico Argument de Fact abierto sobre las rodillas. Un poco más allá, una joven madre con chaqueta vaquera hablaba suavemente por teléfono, meciendo a su bebé de 1 año, que estaba de mal humor. En la esquina, unos escolares discutían la tarea de matemáticas y una chica de cabello rojo leía un grueso libro con cubierta blanda. Un tren vespertino normal, compañeros de viaje normales con sus preocupaciones y pensamientos, el camino habitual a casa después de una jornada laboral común. Sara se recostó en el respaldo del asiento y cerró los ojos, permitiendo que el cansancio la dominara unos minutos, sin necesidad de estar siempre alerta. En la estación central, el tren disminuyó la velocidad y se detuvo con un ligero chirrido en el largo andén. Sara levantó la vista del teléfono. Normalmente, en esta parada subía poca gente, principalmente estudiantes del Instituto Técnico Local y trabajadores del turno nocturno de la fábrica. Las puertas del vagón se abrieron con el característico siseo, dejando entrar el aire fresco de octubre. Entró una joven con un bebé en brazos. Sara al principio no le prestó mucha atención. Una mamá con un bebé, eso se ve constantemente en los trenes eléctricos. Pero algo en la apariencia de la desconocida la hizo fijarse más detenidamente. La mujer era claramente de etnia gitana, piel morena, cabello oscuro y ondulado recogido en un moño desordenado, falda colorida hasta los tobillos y un chal negro sobre los hombros, encima de una chaqueta de cuero gastada. Llevaba botas viejas pero sólidas, visibles de varias temporadas. Tenía unos 25 años, no más. En sus brazos sostenía un bebé de 3 o 4 meses, envuelto en una manta tejida azul. Lo que más llamó la atención de Sara fueron los ojos de la gitana. Oscuros, casi negros, con una profundidad y penetración especiales. Parecía que esta mujer veía mucho más que los demás. Su mirada recorría a los pasajeros del vagón, deteniéndose en cada uno por un instante, como si leyera sus destinos como libros abiertos. La gitana caminó lentamente por el vagón, meciendo al bebé, que dormía tranquilamente. A los demás pasajeros parecía no notarlos. Hombre mayor con un periódico, joven madre con el teléfono, escolares, una chica con un libro. Todos continuaban con sus asuntos, apenas echando un vistazo de reojo a la inusual compañera de viaje. Sara sintió que su corazón se aceleraba al darse cuenta de que la gitana se dirigía precisamente hacia ella. La mujer se detuvo junto a su asiento y la miró fijamente a los ojos. En esa mirada no había ni agresión ni mendicidad, solo una especie de seriedad inquietante. ¿Puedo sentarme?, preguntó la gitana en voz baja, señalando el asiento libre junto a Sara. Su voz era grave, un poco ronca, con un acento apenas perceptible. Sara asintió, apartando su bolso del asiento contiguo. Su corazón latía más fuerte de lo habitual. Algo en aquella mujer le resultaba inquietante, aunque no podía precisar qué exactamente. La gitana se acomodó con cuidado, sosteniendo al niño con una mano y ajustándose el chal con la otra. Durante varios minutos viajaron en silencio. El bebé sollozaba de vez en cuando en sueños. La gitana lo mecía suavemente, tarareando apenas audible una canción de cuna en un idioma desconocido. Sara fingía mirar por la ventana, pero vigilaba a su vecina de reojo. Su presencia era a la vez tranquilizadora y perturbadora. Cuando el tren se acercaba a la siguiente estación, Zabotskaya, la gitana se volvió de repente hacia Sara y comenzó a hablar. Su voz se volvió aún más baja, casi un susurro, de modo que ni siquiera los pasajeros cercanos podían escuchar sus palabras. Niña hermosa, niña buena, comenzó, mirando a Sara directamente a los ojos. Veo que tu alma es pura, que amas a los niños y los cuidas como una madre.
Y también veo que hoy se acerca una desgracia a tu hogar. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso desestimar la advertencia, decir que no creía en adivinaciones ni predicciones, pero algo en la entonación de la gitana la hizo seguir escuchando. Escúchame con atención, continuó la mujer, meciendo ligeramente al niño. Esta noche no te acerques a tu casa. Allí habrá una gran desgracia, terrible. Lo vi en sueños, lo siento con el corazón. Mañana por la mañana se puede, cuando salga el sol, todo pasará. Pero hoy, no. No vayas. El tren comenzó a frenar frente a la estación. La gitana se levantó, ajustando la manta alrededor del niño. El bebé despertó y lloró suavemente, pero ella lo calmó, abrazándolo contra su pecho. ¿Pero cómo? ¿Qué desgracia? ¿Qué debe pasar? Logró decir Sara, sintiendo que su garganta se secaba. La gitana ya estaba en el pasillo, lista para bajar. Se volvió y miró a Sara una vez más con atención. Fuego y humo, dijo, destrucción. Tu casa sufrirá, y tú podrías no sobrevivir si permaneces allí. Ve a tus familiares, a tu hermana o a una amiga, pasa la noche en otro lugar. Créeme, nunca he visto sueños así. Se abrieron las puertas del vagón y la gitana salió rápidamente al andén. Sara se levantó de un salto y se acercó a la ventana, tratando de ver hacia dónde se dirigía la extraña profetisa. Pero el andén estaba bastante concurrido, alguien bajaba, alguien subía, y en la multitud la gitana se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El tren arrancó de nuevo, y Sara se quedó junto a la ventana, sintiendo que le temblaban las manos. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos los pasajeros podían escucharlo. La cabeza le daba vueltas por la sorpresa de lo sucedido. ¡Qué tonterías!, murmuró para sí mientras volvía a su asiento. Una mendiga cualquiera quería sacarle dinero, pero ¿por qué no pidió dinero? Por más que Sara intentara convencerse de que todo era absurdo, algo dentro de ella resistía las explicaciones racionales. La voz de la gitana sonaba demasiado convincente, demasiado seria. No había ni un ápice de fingimiento o cálculo, solo una preocupación sincera por una desconocida. Sacó el teléfono y empezó a pasar nerviosamente los contactos. ¿Llamar a su hermana Amanda? Pero, ¿qué decir? Hola. Una gitana en el tren me asustó. ¿Puedo pasar la noche en tu casa? Sonaba ridículo. Amanda se reiría y le diría con razón que Sara era demasiado impresionable. O tal vez, realmente, solo era una coincidencia. La gitana vio a una mujer cansada y sola y decidió asustarla, por si acaso le daba algo. Pero, de nuevo, no pidió dinero, no pidió nada. Dijo su advertencia y desapareció. Por la ventana pasaban paisajes familiares. La estación se acercaba. Normalmente, a esta hora, Sara ya pensaba en qué cocinar para la cena, qué película ver antes de dormir. Hoy, todos sus pensamientos estaban ocupados por las palabras de la gitana desconocida. Fuego y humo, destrucción. ¿Qué podría significar? ¿Un incendio? ¿Una explosión? ¿O simplemente la locura de una mujer? El hombre mayor frente a ella empezó a roncar, dejando caer el periódico al suelo. La joven madre seguía hablando por teléfono, organizando con alguien los planes para mañana. Los escolares se preparaban para bajar en las próximas estaciones. La vida continuaba su curso, mientras Sara permanecía sentada, sintiendo como el miedo se apoderaba de su mente, lento pero seguro. Esto es una tontería, murmuró de nuevo. Pero su voz temblaba. Solo un encuentro casual con una mujer no muy sana. Iré a casa, como siempre. Sin embargo, incluso al pronunciar esas palabras, Sara sabía que no podría simplemente olvidar lo sucedido.
La advertencia de la gitana se había quedado clavada en su mente como una astilla, y ahora cada pensamiento sobre su hogar provocaba un miedo inexplicable. El tren oscilaba suavemente sobre las juntas de los rieles, y Sara se aferraba al teléfono con fuerza, intentando poner en orden sus pensamientos caóticos. Las palabras de la gitana resonaban una y otra vez en su cabeza: fuego y humo, destrucción. Qué absurdo creer en predicciones, pero ¿por qué entonces se siente tan inquieta? Siempre se había considerado una persona racional y práctica. De niña, por supuesto, escuchaba las historias de su abuela sobre sueños proféticos y presagios, pero con la edad todo eso le parecía reliquias del pasado. Sin embargo, ahora, en el vagón casi vacío, los recuerdos de su abuela surgieron con claridad inesperada. Su abuela había muerto 5 años atrás, pero Sara aún recordaba sus palabras. Sara, no te burles de las viejas creencias. El mundo es más grande de lo que parece. Y a veces, las fuerzas superiores nos envían señales a través de personas muy comunes. A los 14 años, esas palabras le parecían disparates de anciana. Ahora, por la ventana ya aparecían las primeras casas de la estación Dachnaya, la penúltima antes de su parada. Quedaban unos 10 minutos de viaje, y debía tomar una decisión: ir a casa como siempre o creer en las palabras de la gitana desconocida. Sara abrió los contactos en su teléfono y encontró el número de su hermana Amanda. La hermana mayor vivía en el barrio vecino con su esposo Derek y su hijo de 14 años, Alex. Siempre habían sido cercanas, a pesar de la diferencia de edad. Amanda le llevaba 6 años. Tras el divorcio de Sara, fue su hermana quien la ayudó a superar los momentos difíciles, la invitaba a menudo a su casa, la apoyaba moralmente. Pero, ¿cómo explicar de repente que necesitaba pasar la noche allí? Amanda trabajaba como contadora en una constructora. Una persona muy racional, acostumbrada a ordenar todo meticulosamente. Si le contaba la verdad sobre la gitana, seguramente se reiría y diría que Sara había visto demasiadas películas tontas. El tren comenzó a frenar frente a la estación Dachnaya. Algunos pasajeros se levantaron de sus asientos, preparándose para bajar. Sara miraba la pantalla del teléfono, donde brillaba el nombre de su hermana, y no se decidía a pulsar el botón de llamada. ¿Y si la gitana tiene razón?, pensó, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y si realmente sucede algo terrible y yo ignoro la advertencia? El tren arrancó de nuevo, dirigiéndose a la última parada. Por la ventana pasaban paisajes familiares de su infancia. Allí había crecido, estudiado, conocido a su primer novio. Ese barrio había sido su hogar durante 29 años. ¿Podría realmente pasar algo hoy con mi apartamento? Sara recordó la prisa de la mañana, salió corriendo de casa, tarde para el trabajo, y parecía que no había comprobado si la plancha estaba apagada. ¿O si la apagó? Su memoria traicioneramente permanecía en silencio. ¿Y la cocina de gas? Parecía que solo había desayunado sándwiches, no encendió la estufa, pero no estaba completamente segura. Quizá no se trate de supersticiones, sino de que realmente olvidé algo apagado. Intentó encontrar una explicación racional para su inquietud. Pero la voz interior repetía con insistencia: la gitana no hablaba de una plancha olvidada, sino de algo mucho más serio. Finalmente, Sara marcó el número de su hermana. Los tonos parecían interminables. Sara, hola. ¿Qué temprano llamas? Normalmente después de las 9, sonó la voz familiar de Amanda, con el ruido de la televisión y la voz de Alex preguntándole algo a su padre de fondo. Oleka, perdón por molestar. ¿Puedo ir a pasar la noche con ustedes? Tengo miedo de estar sola en casa, dijo Sara, intentando que su voz sonara lo más natural posible. ¿Qué pasó? ¿Estás enferma o alguien te molesta? Se preocupó de inmediato Amanda.
La hermana mayor siempre percibía cuando Sara tenía problemas. No, es solo que me siento un poco decaída. Quizás son tormentas magnéticas, no sé. Solo quiero estar con la familia. Esperaba que esta explicación sonara convincente. Claro, ven. Derek justo está preparando pilaf para todos, suficiente para todos. Alex se alegrará, hace tiempo que no ve a su tía Sara. Pero, ¿estás segura de que estás bien? Tu voz suena preocupada. Por la ventana aparecieron las primeras casas de la estación. Un minuto más y habría que bajar, ir a la parada del autobús, volver a casa, a su propio apartamento. Pero algo dentro de ella se resistía desesperadamente a ese plan. Sí, todo bien, solo estoy muy cansada. Ahora tomaré el autobús hacia ustedes, estaré allí en 1 hora. Sara se sorprendió de la firmeza de su propia voz. Está bien. Te espero. Alex, quita los libros de la mesa, la tía Sara viene. Gritó Amanda a alguien en la habitación. El tren se detuvo en la estación. Sara miraba por la ventana el andén familiar, a las personas que salían de los vagones y se dirigían a la salida. Entre ellos estaban sus vecinos, la tía Sara del tercer piso, la joven pareja del apartamento de enfrente. Todos ellos iban a casa, a sus habituales ocupaciones de la tarde. Se abrieron las puertas del vagón, pero Sara no se levantó de su asiento. Algo la mantenía en la silla, tal vez miedo, tal vez presentimiento. Cerró los ojos e intentó imaginar su apartamento, un pequeño recibidor, la sala con sofá y televisión, la diminuta cocina con flores en maceta sobre el alféizar de la ventana. ¿Debería salir, llegar a casa y asegurarme de que todo esté bien? Pasó por su mente, pero enseguida recordó los ojos de la gitana, serios, llenos de preocupación. No te acerques a casa hoy. Las puertas se cerraron y el tren avanzó lentamente hacia la estación final. Sara se reclinó en el asiento y respiró profundamente. La decisión estaba tomada, esa noche dormiría en casa de su hermana y mañana por la mañana, a la luz del día, volvería a su apartamento para comprobar que todos sus miedos eran infundados. Pero, ¿por qué entonces seguía sintiéndose inquieta? ¿Por qué las manos continuaban temblando y el corazón latiendo demasiado rápido? Sara sacó de su bolso una botella de agua y dio unos sorbos. Tenía que calmarse, controlarse. En media hora estaría en casa de su hermana, en un hogar cálido, entre su familia. Allí podría olvidar el extraño encuentro en el tren y la predicción que probablemente nunca se cumpliría. Pero no podía olvidar. La imagen de la gitana con un niño en brazos estaba frente a sus ojos, y sus palabras resonaban en sus oídos: fuego y humo, destrucción. ¿Y si no son palabras vacías? ¿Y si mañana por la mañana la espera un descubrimiento terrible? Basta, dijo Sara en voz alta, haciendo que un hombre mayor con un periódico se girara. Es solo una coincidencia. Mañana me reiré de mis propios miedos. Pero dentro de ella ya se había instalado un pequeño gusano de duda que la carcomía sin darle tregua. Y fuera, en la oscuridad, parpadeaban las luces de su barrio natal, que abandonaba por primera vez en su vida por miedo a lo desconocido. El autobús avanzaba lentamente por las calles de la tarde donde vivía Amanda con su familia. Sara se sentó junto a la ventana, observando los paisajes familiares de la ciudad bajo la luz de los faroles. La lluvia comenzó a caer suavemente y las gotas se deslizaban lentamente por el cristal, difuminando las luces de los escaparates y vallas publicitarias. Cuanto más se acercaba a la casa de su hermana, más absurdo le parecía su repentino decisión. ¿Qué le diré a Derek? ¿Qué me asustó una gitana en el tren? Pensaba Sara, sintiendo como sus mejillas se enrojecían de vergüenza. Derek era un hombre práctico, ingeniero de profesión, acostumbrado a explicaciones lógicas. Seguro pensaría que tenía problemas mentales.
La parada estaba a 3 cuadras de la casa de su hermana. Sara bajó del autobús y caminó rápido por los senderos familiares entre los edificios de 5 pisos. El barrio se construyó en los años 80 y aún conservaba un ambiente acogedor, patios amplios con juegos infantiles, viejos árboles entre los edificios que incluso dieron nombre al barrio. Frente al edificio número 4, se detuvo, se arregló el cabello y respiró profundamente. En el tercer piso ya brillaba la luz en las ventanas del apartamento de su hermana. Sara subió por la escalera, que olía a pintura fresca. Recientemente habían hecho reparaciones en el edificio. Amanda abrió la puerta antes de que Sara tuviera tiempo de llamar. La hermana mayor estaba, como siempre, arreglada y acogedora, jeans azul oscuro, un suave cardigan color crema, el cabello recogido en un moño despreocupado. En su rostro había una ligera expresión de preocupación, que siempre aparecía cuando se trataba de la hermana menor. Sara, por fin. Ya estaba empezando a preocuparme, dijo Amanda. La abrazó con fuerza, y Sara sintió el olor familiar de sus perfumes favoritos y del detergente. Pasa rápido, afuera hace un frío húmedo desagradable. En el recibidor olía a pilaf y calor hogareño. Desde la cocina llegaban sonidos de música suave y la voz de un hombre. Derek le contaba algo a su hijo. Sara se quitó los zapatos, colgó el abrigo en el perchero y solo entonces sintió como la tensión comenzaba a soltarse de sus hombros. Tía Sara. Salió corriendo de la habitación Alexom, un adolescente alto con una melena de cabello oscuro y los claros ojos grises de su padre. En los últimos 6 meses había crecido notablemente y ahora casi alcanzaba la altura de su tía. Papá me contó sobre un nuevo juego de computadora. ¿Quieren escucharlo? Alex, deja que tu tía entre primero en la casa, rió Amanda, pero en su voz se percibía orgullo maternal. Sara, ve a la cocina, Derek está preparando el pilaf, y yo pondré el té. La cocina estaba iluminada y acogedora. Derek estaba junto a la estufa, removiendo algo aromático en una gran olla. Hombre de estatura media, con una barba arreglada y amables ojos color avellana, siempre recibía a Sara como si fuera su propia hija. Después de su divorcio, Derek era quien más insistía en que su exmarido era un completo idiota que no supo valorar a una esposa como ella. Oh, nuestra querida invitada, se giró, secándose las manos con un paño de cocina. ¿Cómo va el frente pedagógico? ¿Los niños no te han agotado? Todo como siempre. Gracias por recibirme tan tarde, respondió Sara, sentándose en una silla junto a la mesa, donde ya estaban colocados platos y cubiertos. La mesa estaba puesta de manera claramente ceremonial, un bonito mantel, servilletas, incluso pequeños vasos de vidrio para el compote. ¿Qué significa tarde? Siempre eres una invitada deseada aquí. Mira, Amanda ya lleva media hora corriendo de un lado a otro, asegurándose de que todo esté listo. Derek guiñó un ojo a su esposa, que justo entraba con una bandeja con tazas y una tetera. No he corrido por nada. Solo quería que Sara se sintiera como en casa, replicó Amanda, pero su sonrisa delataba satisfacción. Las hermanas no se veían desde hacía tiempo. La última vez fue hace un par de meses, en el cumpleaños de su madre. Alexom arrastró desde su habitación una tableta y se acomodó junto a su tía, listo para mostrarle el nuevo juego. Primero cenamos, luego entretenimiento. Y quita la tableta de la mesa, dijo Amanda con tono severo. El pilaf resultó excelente, arroz suelto con carne jugosa, zanahoria y especias. Derek lo preparaba según la receta de su abuela uzbeca y siempre se sentía orgulloso del resultado. Junto al pilaf se sirvieron tomates frescos, hierbas y compote de manzana casero. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó Amanda, sirviéndole un poco más a su hermana. ¿No te han agotado esos niños? No, los niños son buenos. Aunque un chico, Tom, se ha puesto muy caprichoso.
Probablemente está enfermo, mocoso y llorando constantemente, respondió Sara. Agradeció la conversación cotidiana que ayudaba a olvidar los pensamientos inquietantes. En mi clase también la mitad está enferma, intervino Alexom. León no ha venido en una semana, dice que tiene fiebre alta. Otoño, ¿qué se le va a hacer? Todos tienen el sistema inmune débil después del verano, comentó Derek, sirviendo más compote. ¿Y tú, Sara, cómo va tu vida personal? ¿No ha aparecido alguien digno? Amanda empujó inmediatamente a su esposo con el codo. Derek, no te metas con preguntas. Vamos, está bien, sonrió Sara. Solo que todavía no he conocido a la persona adecuada. Después de Daryl he sido más cautelosa con las relaciones. Haces bien, asintió Amanda. Mejor estar sola que con un hombre inadecuado. ¿Recuerdas lo que decía la abuela? Si te apresuras, harás reír a la gente. Después de la cena, todos se trasladaron a la sala. Alexom encendió el televisor, donde pasaban una comedia con actores populares. Amanda trajo un cuenco con galletas y se sentó en su sillón favorito con el tejido en las manos. Estaba haciendo una bufanda nueva para Alex para el invierno. ¿Recuerdas cómo en la infancia nos sentábamos en las noches en casa de la abuela? Dijo Amanda sin levantar la vista de los puntos. Nos contaba cuentos y nosotros escuchábamos mientras mordisqueábamos galletas. Como no recordar, Sara se acomodó en el sofá, colocando un cojín suave detrás de la espalda. Especialmente esas historias sobre los duendes y los espíritus del bosque. Luego tenía miedo de caminar sola en la oscuridad. Y siempre decía que hay diferentes señales y presagios que no se pueden ignorar, continuó Amanda. ¿Recuerdas cómo hablaba sobre sueños premonitorios y presentimientos? Sara sintió como su corazón se aceleraba. ¿Acaso su hermana sospechaba la verdadera razón de su visita? La abuela era una mujer muy sabia, respondió con cautela. Aunque no todo en lo que creía tiene explicación científica. Sabes, a veces pienso que la ciencia no puede explicarlo todo, dijo Derek inesperadamente, sin dejar de mirar la televisión. Hace poco, un colega me contó que soñó con su abuelo fallecido, quien le advirtió sobre problemas con el coche. Y al día siguiente los frenos fallaron de verdad. Papá, tú eres ingeniero. ¿Cómo puedes creer en algo así? Se sorprendió Alex. ¿Y por qué no? El mundo es mucho más complejo de lo que parece. Tal vez existen fuerzas que simplemente aún no podemos comprender, encogió de hombros Derek. La conversación poco a poco derivó a otros temas, planes para el fin de semana, noticias de mamá, asuntos escolares de Alex. Sara escuchaba, interviniendo de vez en cuando, y sentía cómo, en esa cálida atmósfera familiar, la ansiedad iba cediendo poco a poco. Cerca de las 11, Alex se fue a dormir, deseando buenas noches a todos. Derek también dijo que tenía que levantarse temprano y se dirigió a su dormitorio. Las hermanas se quedaron solas en la cocina, como en los viejos tiempos, cuando podían hablar hasta la madrugada de todo lo imaginable. Sara, ¿estás segura de que estás bien? Preguntó Amanda mientras colocaba la tetera. Hoy pareces un poco inquieta. Sara reflexionó. ¿Debería decirle la verdad a su hermana? ¿La entendería o la tomaría por loca? Solo estoy muy cansada. Y a veces la soledad pesa. Es bueno que tengas una familia así, respondió evasivamente. ¿Sabes? Tal vez deberías mudarte de este barrio. Encontrar un apartamento más cerca de nosotros. Aquí hay buenos jardines de infancia y el vecindario es tranquilo. Quizá deberías pensarlo, aceptó Sara, sorprendida de lo fácilmente que estuvo de acuerdo con la idea. Pasaron largo rato en la cocina, recordando la infancia, conocidos en común y planeando un viaje juntas para las fiestas de Año Nuevo con mamá.
Poco a poco, Sara sintió que la decisión tomada era la correcta. Allí, en la calidez del hogar familiar, los miedos parecían ridículos e inventados. Sara dormía en el sofá cama del salón, cubierta con una manta suave que olía a suavizante y hogar. El sueño fue inquieto, a intervalos aparecían pesadillas con humo y fuego. Frente a sus ojos estaba el rostro de la gitana con sus penetrantes ojos oscuros. Varias veces Sara despertó por su propio corazón acelerado, pero al escuchar la respiración tranquila de Alex detrás de la pared y la de Derek y Amanda en el dormitorio, volvía a sumergirse en la somnolencia. Un abrupto timbre de teléfono rompió el silencio de la noche como un rayo. Sara se incorporó en el sofá. Su corazón latía desbocado. En la pantalla del teléfono aparecía la hora, 3:17. Llamaba la vecina, tía Sara del tercer piso. ¿Aló? Susurró Sara, aún medio dormida. Sara, niña, ¿dónde estás? Dios mío, qué bueno que logré comunicarme. La voz de Sara temblaba de nerviosismo y miedo. ¿Estás en casa? No, estoy en casa de mi hermana. ¿Qué pasó? Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tu apartamento está en llamas, todo el edificio arde. Los bomberos llegaron, pero allí está ocurriendo un desastre. La explosión fue terrible. Si hubieras estado en casa. El teléfono se deslizó de sus dedos entumecidos y cayó al suelo. Sara se quedó sentada en el sofá, incapaz de moverse mientras procesaba lo que había oído. Explosión. Incendio. Su casa estaba en llamas. Solo estaba viva porque había obedecido la advertencia de la gitana desconocida. Sara, ¿qué pasó? Entró corriendo Amanda al salón, preocupada y con bata, despertada por la llamada. Tras ella apareció Derek, aún adormilado, en pantalones de casa y camiseta. Mi casa explosión incendio, logró decir Sara, señalando el teléfono caído del que aún salía la voz agitada de la vecina. Derek levantó rápidamente el auricular. ¿Aló? Sí, soy el yerno de Sara. ¿Qué pasó? Escuchó, preguntando detalles de vez en cuando, mientras su rostro se volvía cada vez más serio. Entiendo. Vamos enseguida. Gracias por llamar. Colgando, miró a Sara pálida. A las 2:30 hubo una explosión de gas en tu edificio. Resultaron afectados los apartamentos del primero al quinto piso. Los bomberos lograron controlar el incendio, pero los daños son graves. Dios, susurró Amanda, abrazando a su hermana por los hombros. Sara, ¿te das cuenta de que podrías haber muerto? Sara guardó silencio, en shock, asimilando lo sucedido. El encuentro de ayer con la gitana ya no parecía locura, sino un verdadero milagro. Fuego y humo. Destrucción. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Vístete, vamos a ver qué pasó, dijo Derek, poniéndose los jeans. Amanda, quédate con Alex, nosotros iremos con Sara. El trayecto hasta su casa tomó media hora. Derek conducía en silencio, mirando de vez en cuando a Sara, que estaba junto a él, petrificada. Por la ventana pasaban las calles nocturnas de la ciudad vacía, mientras ella trataba de asimilar la magnitud de lo ocurrido. Al girar hacia su calle, Sara jadeó. El familiar edificio de 9 pisos en el que había vivido los últimos 3 años era irreconocible. Todo el portal derecho, donde se encontraba su apartamento en el tercer piso, era un amasijo carbonizado de metal retorcido, balcones derrumbados y ventanas destrozadas. Los camiones de bomberos estaban estacionados en el patio, desenrollando mangueras. Las luces intermitentes rojas iluminaban la escena de destrucción, dándole un aspecto apocalíptico a todo. Dios mío. Susurró Derek, estacionando el coche un poco más lejos del lugar del desastre. Qué bueno que no estabas allí.
Sara salió del coche con las piernas temblorosas. Se les acercó un bombero con casco protector. Un joven de rostro cansado, manchado de hollín. ¿Son residentes?, preguntó. Vivía en el apartamento 42, respondió Sara apenas audible. Tercer piso, portal derecho. Ahí está el epicentro de la explosión. Los apartamentos del 40 al 45 fueron completamente destruidos. El rescatista la miró con simpatía. Menos mal que no había nadie en casa en el momento de la explosión, de lo contrario habría habido víctimas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la explosión?, preguntó Derek. Preliminarmente, una fuga de gas doméstico. Las tuberías viejas aparentemente se rompieron. El gas se acumuló y cualquier chispa pudo provocar la explosión. Tal vez fue el frigorífico o algún aparato eléctrico. Las causas exactas las determinará la pericia. Sara se acercó más a la casa y vio un montón de escombros donde ayer estaba su cocina. El frigorífico que había comprado el año pasado a crédito yacía en el patio, retorcido por la explosión en un nudo metálico. De la ventana de su dormitorio solo quedaban los marcos carbonizados. Necesito recoger algo, murmuró. No se puede entrar allí, negó con la cabeza el rescatista. Las estructuras podrían colapsar. Mañana, cuando todo se enfríe y los ingenieros revisen la seguridad, tal vez se pueda recuperar algo de tus pertenencias. Se les acercó la vecina, tía Sara, envuelta en un abrigo viejo y camisón. La anciana lloraba, secándose las lágrimas con un pañuelo. Sara, mi querida niña, qué bueno que no estabas en casa. Me desperté por un estruendo terrible, pensé que era un terremoto, y luego vi fuego y humo por la ventana. Fue un horror. Sara, ¿y los otros vecinos?, preguntó Sara. A Agnés del 41 la llevaron al hospital. Sufrió un infarto por el susto. Y los Smith del 43 se fueron a la casa de campo con sus familiares ayer. También se salvaron. La anciana sollozó. ¿Qué tragedia? ¿Y la administración del edificio? Dijeron que las tuberías de gas eran viejas, pedimos que las repararan. Sara estaba de pie entre las ruinas de su vida anterior y sentía una extraña desconexión, como si todo esto no le estuviera sucediendo a ella. Las fotos de sus padres sobre la cómoda del dormitorio, sus libros favoritos, el vestido que su madre le había regalado por su cumpleaños, todo se había convertido en cenizas y escombros quemados. ¿Dónde voy a vivir ahora?, preguntó en voz baja a Derek. Con nosotros, claro, hasta que encuentres un nuevo hogar, respondió sin dudar. Amanda siempre decía que debías vivir más cerca de nosotros. Por la mañana quedó claro que se había salvado muy poco de sus pertenencias. Los bomberos habían sacado algunas cosas de los apartamentos menos dañados. A Sara solo le quedaron los documentos del recibidor, que estaban en una caja metálica, y algunas fotos milagrosamente intactas bajo los escombros de los libros. Cuando regresaron a casa de Amanda, ya había luz del día. Alex se estaba preparando para ir a la escuela, pero al ver a su tía llorando, entendió de inmediato que había ocurrido algo terrible. ¿Tía Sara va a vivir con nosotros ahora?, preguntó a sus padres. Sí, por un tiempo, asintió Amanda, abrazando a su hermana hasta que encuentre un nuevo apartamento. Sara se sentó en la cocina con una taza de té caliente en las manos y no podía creer la realidad de lo ocurrido. Ayer por la mañana llevaba una vida tranquila y ordenada, y ahora estaba sin hogar, sin pertenencias, sin su mundo habitual. Y si no fuera por la advertencia de la gitana desconocida, habría muerto dormida, sin entender lo que pasaba. ¿Quién crees que era aquella mujer en el tren eléctrico?, preguntó en voz baja a Amanda cuando quedaron solas. ¿Tal vez un ángel guardián?, respondió igualmente en voz baja su hermana. O simplemente una persona con un don especial.
Lo importante es que estás viva y sana. El sol de un nuevo día se alzaba en el horizonte, pero para Sara el mundo nunca volvería a ser el mismo. Tendría que empezar su vida de nuevo, pero estaba infinitamente agradecida al destino por tener esa oportunidad. En los primeros días tras la explosión, Sara parecía estar en estado de shock. Realizaba mecánicamente las acciones necesarias, llamaba a la aseguradora, iba a ver a los investigadores, daba declaraciones. Pero todo esto parecía irreal, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Amanda se tomó unos días de descanso para ayudar a su hermana con los trámites y la búsqueda de un alojamiento temporal. La primera visita al lugar del desastre se realizó 3 días después, cuando los ingenieros consideraron que las estructuras eran relativamente seguras para una presencia breve. Sara se puso unos viejos vaqueros de Amanda y botas de goma, agarró una linterna y, acompañada por un representante de la compañía administradora, salió a buscar las pertenencias que hubieran sobrevivido. De su apartamento casi nada quedaba. La explosión había ocurrido exactamente en su cocina. Allí estaba la tubería de gas más antigua, que la compañía administradora prometía reemplazar desde hacía 2 años. El frigorífico, que se había encendido normalmente alrededor de las 3 de la madrugada, produjo la chispa que detonó el gas acumulado. Vean, aquí estaba la tubería, indicaba el representante, un hombre de mediana edad con traje arrugado, claramente consciente de los graves problemas que enfrentaba la compañía. El metal es viejo. Según las normas, debía haberse cambiado el año pasado. Sara asintió en silencio, observando los restos carbonizados de sus muebles. La lavadora se había convertido en un amasijo de metal retorcido. El sofá, en el que le gustaba leer por las noches, se había quemado por completo. Solo en un rincón del dormitorio, bajo un montón de libros y escombros de yeso, lograron encontrar una pequeña caja de joyas, un regalo de su abuela por su 18º cumpleaños. ¿Eso es todo?, preguntó, sosteniendo el único objeto sobreviviente. Lamentablemente, sí, respondió el representante. La temperatura del incendio fue muy alta. Pero no se preocupe, el seguro cubrirá todo, y la compañía está dispuesta a pagar una compensación por el daño moral. Las semanas siguientes se sucedieron en interminables visitas a oficinas y trámites. El investigador Frank Butler, un hombre de edad cercana a la jubilación con mirada amable, explicaba pacientemente a Sara todos los pormenores del caso. La pericia confirmó nuestra versión, decía, hojeando un grueso expediente. La tubería de gas tenía múltiples microgrietas por las que se producía la fuga. La concentración de gas en la vivienda alcanzó niveles críticos y la más mínima chispa provocó la explosión. ¿Y por qué no sentí nada por la mañana? El gas debería oler, preguntaba Sara. La fuga fue lenta durante varios días, explicaba el investigador. Además, su apartamento es de esquina y se ventila bien. Durante el día el gas se disipaba y de noche se acumulaba de nuevo. Una fatídica coincidencia. La compañía administradora Comfort Service se encontró en una situación complicada. El director, Carl Butler, un hombre corpulento con entradas, jugueteaba nerviosamente con el bolígrafo durante las negociaciones con Sara y su representante. Por supuesto, estamos dispuestos a asumir plena responsabilidad, repetía. Las tuberías realmente necesitaban ser reemplazadas, pero no contábamos con suficiente financiamiento de los propietarios. Los residentes se negaban a pagar por trabajos no planificados. La abogada recomendada por Amanda, una mujer de unos 50 años con mano firme y mente aguda, no le dio tregua a Carl. Carl, la seguridad del equipo de gas es su obligación directa, no un asunto de deseo de los residentes. Mi clienta podría haber muerto por su negligencia. Las negociaciones se prolongaron durante un mes. La abogada intentaba reducir la compensación,
argumentando el seguro y circunstancias de fuerza mayor. Pero la pericia fue categórica: la explosión se debió al desgaste de las tuberías de gas, cuya responsabilidad correspondía a la compañía administradora. Paralelamente a los procedimientos judiciales, Sara gestionaba el seguro. La aseguradora Hogar Seguro intentó inicialmente rechazar el pago, alegando graves violaciones en el uso del equipo de gas. ¿Qué violaciones? Se indignaba Sara en la reunión con el representante de la aseguradora. Usted no usaba el gas. Tenía cocina eléctrica, pero el calentador de agua a gas funcionaba, replicó el joven representante, vestido con un traje caro. Lo usó incorrectamente. El calentador había funcionado correctamente durante 3 años. La última inspección técnica fue 6 meses atrás, sin ninguna observación. Finalmente, tras contratar peritos independientes y la abogada, el seguro accedió a pagar el monto total, $80,000. Esto cubría el valor de los bienes perdidos, aunque no podía devolver los objetos de valor sentimental. La compañía administradora, tras el juicio, fue obligada a pagar a Sara $40,000 en concepto de compensación por daño moral y lucro cesante. Además, la Fiscalía abrió un caso penal contra la dirección por prestar servicios que no cumplían con las normas de seguridad. Con el dinero recibido, casi $150,000, Sara comenzó la búsqueda de un nuevo hogar. Amanda insistía en que considerara apartamentos en su barrio. Mira, aquí la ecología es mejor, no está lejos del centro y hay muchos jardines de infancia, la convencía la hermana, mostrando un anuncio por internet. Y lo más importante, estaremos cerca. Las primeras semanas de búsqueda fueron infructuosas. Los pisos resultaban demasiado caros, estaban en mal estado o en zonas incómodas. Sara era exigente. Después de la pesadilla que había vivido, quería encontrar un lugar realmente seguro y acogedor. La opción adecuada apareció a través de la agente inmobiliaria Mónica Canary, una mujer enérgica de mediana edad, especializada en la venta de apartamentos en edificios nuevos. Un apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio de ladrillo construido en 2018 estaba a solo 10 minutos a pie de la casa de Amanda. Miren qué distribución tan acertada, dijo la agente, abriendo la puerta de la espaciosa sala de estar. Cocina tipo estudio, dormitorio independiente, amplio balcón y, lo más importante, todo nuevo con instalaciones modernas. El apartamento realmente le gustó. Habitaciones luminosas con grandes ventanas, acabados de calidad, un calentador de gas fiable, los últimos modelos con múltiples sistemas de seguridad. El precio, $130,000, entraba dentro del presupuesto. ¿Podría ver los documentos del equipo de gas?, preguntó Sara. La agente levantó la ceja sorprendida. Claro, pero es una petición un poco inusual. Normalmente los compradores se interesan por el estado del cableado o la plomería. Tengo razones para ser especialmente cuidadosa con el gas, explicó Sara con brevedad. Una semana después se cerró el trato. Sara se convirtió en propietaria de un nuevo apartamento en una zona tranquila cerca de su hermana. Al mismo tiempo, presentó documentos para trasladarse al jardín de infancia número 47, que estaba a 5 minutos a pie de su nuevo hogar. La directora del jardín, Lily, una mujer con mucha experiencia y buen corazón, accedió gustosamente a aceptar a la nueva educadora. Justo se ha liberado una plaza en el grupo mayor, dijo durante la entrevista. Kathleen se fue de permiso por maternidad. Los niños son buenos, los padres son responsables. Creo que te gustará. El nuevo grupo Arcoíris resultó ser maravilloso, 22 niños de 5 a 6 años preparándose para la escuela. Sara rápidamente encontró la manera de acercarse a cada uno, y su experiencia con niños le ayudó a integrarse fácilmente en el colectivo. Sara,
¿Por qué viniste a nuestro jardín? Preguntó un día Estella, una niña de ojos curiosos. Porque quería trabajar más cerca de casa, respondió Sara, lo cual era verdad, aunque no toda la verdad. La mudanza al nuevo apartamento se realizó a mediados de diciembre. Amanda y Derek ayudaron con los muebles y la organización. Alex trajo de regalo para la tía una planta de interior, una pequeña palma en una maceta bonita, para que la casa se sintiera viva de inmediato, explicaba, colocando la planta en el alféizar. La primera noche en el nuevo apartamento Sara durmió mal. Sonidos extraños, sombras desconocidas de las farolas, olores nuevos, todo le recordaba que su vida anterior había quedado atrás. Pero poco a poco, el nuevo hogar empezó a sentirse como casa. Para Año Nuevo, el apartamento estaba completamente arreglado. Los muebles nuevos, comprados en parte con el dinero del seguro y en parte a crédito, creaban un ambiente acogedor. En la cocina colgaban cortinas blancas con estampado floral, un regalo de su madre. En el dormitorio había una cómoda donde Sara colocó nuevas fotos familiares en marcos bonitos. La vida volvía a la normalidad, pero Sara pensaba a menudo en aquella noche fatídica en el tren eléctrico. ¿Quién era aquella gitana que le salvó la vida? ¿De dónde venía su don de premonición? Y lo más importante, ¿cómo encontrarla para darle las gracias? Sara volvió a la vida normal, pero los pensamientos sobre aquella noche no la dejaban en paz. ¿Quién era aquella misteriosa mujer con un niño que le salvó la vida? ¿Por qué decidió advertir a una completa desconocida? Al principio intentó encontrar a la gitana a través de las redes sociales y preguntó a conocidos que usaban el mismo tren. Pero nadie sabía nada, como si aquella mujer se hubiera desvanecido en el aire después de aquella noche fatídica. Un mes después de la mudanza, Sara tomó una decisión. Un sábado fue a la estación norte y se sentó en el mismo banco donde un mes antes había esperado el tren. Trajo consigo una gran bolsa con cosas para bebés, un mono para el niño, pañales, botes de comida infantil, juguetes. ¿Quizá vuelva a aparecer por aquí?, pensó Sara, mirando el andén. Pero pasó una hora y no apareció ninguna cara conocida. Entonces se acercó al encargado de la estación, un hombre mayor con chaqueta de uniforme. Disculpe, ¿ha visto a una gitana con un bebé? Hace aproximadamente un mes se subió a un tren eléctrico aquí. Gitanos hay muchos por aquí, encogió de hombros el encargado. No recuerdo a una en particular. Sara dejó la bolsa en el banco y regresó a casa. El fin de semana siguiente la historia se repitió, compraba ropa de bebé, comida y juguetes, y dejaba todo en el mismo banco de la estación. Sara, ¿vas a alimentar a todos los vagabundos del barrio toda tu vida?, preguntaba Amanda, observando cómo su hermana preparaba una vez más un paquete de caridad. No son vagabundos, es aquella mujer que me salvó la vida. Quizá lo vea y entienda que es de mi parte, pero tú ya no la has vuelto a ver. Puede que ni siquiera sea de por aquí, o quizás sí la encuentre. Lo importante es creer. Pasaban los meses y Sara continuaba sus viajes a la estación. Poco a poco se convirtió en un ritual, una forma de expresar gratitud al destino por haberle salvado la vida. Los encargados ya la conocían de vista y solo asentían cuando la veían llegar con otro paquete. Un día de abril, cuando Sara, como siempre, dejaba su regalo en el banco, se le acercó una joven con un cochecito de bebé. Disculpe, ¿es usted la que siempre deja cosas aquí?, preguntó. Sí, ¿y qué?, respondió Sara con cautela. Solo quería dar las gracias. A veces vengo con mi hijo y sus regalos nos ayudan mucho. Mi esposo perdió su trabajo hace poco. No tenemos suficiente dinero para cosas de bebé. Sara miró a la chica delgada con su chaqueta gastada, al pequeño en el cochecito, y comprendió, aunque la gitana no encontrara sus regalos,
Estos llegaban a quienes realmente los necesitaban. Tómelo, por favor, seguiré trayendo más, dijo y agregó, ¿y usted no ha visto a una gitana con un niño por aquí? Cabello oscuro, falda llamativa, no, no la he visto. ¿Y para qué la busca? Me salvó la vida. Quiero darle las gracias. La joven negó con la cabeza, no había visto a nadie así. Un año había pasado desde la explosión. Sara se había adaptado completamente a su nuevo hogar, se había hecho amiga de sus colegas en el jardín de infancia y había establecido buenas relaciones con los vecinos. La vida se volvió tranquila y ordenada. Sin embargo, cada fin de semana continuaba yendo a la estación norte. Ya no buscaba a la gitana, comprendía que no aparecería. Solo dejaba su regalo y, en silencio, agradecía a las fuerzas superiores por la salvación. Se convirtió en su forma de recordar que en el mundo hay lugar para el milagro, que la bondad existe en las formas más inesperadas. Mamá, ¿por qué la tía Sara siempre va para allá? Preguntó un día a Alex a Amanda. Tiene un lugar especial allí. Va a rezar y a dar gracias, respondió Amanda, y era verdad. A veces Sara se preguntaba si aquel encuentro había sido real o solo una visión, pero luego miraba su acogedor apartamento, su nuevo trabajo y la feliz familia de su hermana al lado, y comprendía, no importa quién fue esa mujer. Lo importante es que, gracias a ella, Sara recibió una segunda oportunidad en la vida. Y cada vez que dejaba un nuevo paquete en el banco de la estación, repetía mentalmente, gracias, donde quiera que estés. La bondad regresa, incluso de personas desconocidas.